En consecuencia, entonces se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar a nombre de las comisiones este dictamen y el siguiente enlistado en nuestra agenda relativo a los artículos 259 bis del Código Penal Federal. En el uso de la palabra, señor senador, hará el posicionamiento sobre los dos dictámenes de este y el siguiente. Sonido, por favor, en la tribuna para el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente voy a presentar en un solo acto dos dictámenes de modificaciones al Código Penal Federal en materia de acoso laboral y de acoso sexual. El primero de ellos es un dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados con proyecto de decreto para reformar el artículo 259 bis del Código Penal Federal, al cual las comisiones dictaminadoras, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, hicimos algunas modificaciones a la minuta planteada por la colegisladora en el ánimo de mejorar y ampliar la base conceptual de los temas vinculados con el acoso sexual, en el caso específico del artículo 259 bis del Código Penal, ya que la minuta se pretende modificar la denominación del capítulo primero del título 15 para adicionar el concepto de acoso sexual. La reforma a este artículo consiste en establecer que el asedio a persona de cualquier sexo será sancionado cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole, con una sanción, es lo que se establecerá en el Código, de 6 meses a 2 años de prisión y de 30 a 50 días de multa. Cuando se valga de posición jerárquica, será de 8 meses a 3 años de prisión y de 120 a 240 días de multa, y si fuera derivada de un servidor público, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta. La pena en este caso se aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra persona menor a 18 años y no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda restituirlo. En el caso del dictamen que reforma el capítulo único y crea el capítulo segundo del título tercero bis y adiciona el artículo 149 quater del Código Penal Federal, se propone adicionar un capítulo segundo del título tercero bis denominado acoso laboral dentro del Código Penal, para establecer que al que en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona o personas y le cause un perjuicio profesional o daño patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, se le impondrá una multa de hasta 40 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. En caso de reincidencia, además de la multa correspondiente, se impondrá la destitución del cargo, empleo o comisión. Si quien acusa fuese su superior jerárquico y utilizare los medios o circunstancias que el encargado le proporcione, además de la multa señalada, se le destituirá de su cargo, empleo o comisión desde el primer caso de aplicación. Creo que estas dos reformas dan más certeza jurídica para enfrentar los problemas del acoso sexual y del acoso laboral, tanto de mujeres, menores, infantes, que deben de atenderse retomando en gran medida la propuesta original de la Cámara de Diputados en su minuta. Solamente, senador presidente, quisiera en nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda retomar una propuesta que nos hiciera la senadora Angélica de la Peña Gómez para mejorar la redacción del artículo 149 quater para, en términos estrictamente de redacción, referirnos no al qué, sino a quien en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente o sistemática, y en el último párrafo, si quien acosa fuera su superior jerárquico,
de la víctima, incluye el concepto de la víctima, además de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se le destituirá de su cargo, empleo o comisión desde el primer caso de aplicación. Le dejo la propuesta de modificación, agradeciendo su atención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador.